Pues en los años 90 existía todavía una marcada institucionalidad. Todavía gobernaba el PRI de una forma casi monárquica, o sea, lo que decía la cabeza, generalmente el gobernador o el presidente de la República, pues era una línea que se trazaba y que pues difícilmente se franqueaba. Casi ninguna persona, ningún funcionario, llámese del poder que sea, es decir, del propio Ejecutivo, nadie contrariaba al Ejecutivo. Del poder legislativo, los diputados, en su caso también los senadores, tampoco nadie discutía, nadie decía nada. Y el poder judicial no se quedaba atrás. El poder judicial, de cierta manera, también seguía este tipo de líneas. A veces no tan directamente, pero sí de formas indirectas, al menos a mi parecer. Por ejemplo, no había sentencias tan aventuradas con relación a derechos humanos o algunas cuestiones que pudieran poner en entredicho al Estado, propiamente al Ejecutivo. Pues no era algo que los jueces llegasen a rebasar o que llegasen a emitir sentencias en ese sentido. Era todo como funcional nada más, hasta cierto punto, y obviamente con las desventajas que esto había generado, porque sí, era una situación lineal, había un cierto control, había por decirlo de alguna manera, una cierta hegemonía, eh, pero la calidad era bastante demeritada porque de manera notoria y evidente la justicia solamente estaba al servicio principalmente de la gente poderosa. Es decir, yo lo que advertí en ese espacio de tiempo, en ese momento, en esa década de los 90, es que quien tenía acceso al poder, ya sea a través de algún conocido, de algún amigo, la clásica frase de es que conoce a fulanito de tal, es que conoce a sutanito, es que ya le habló al diputado, ya le habló al presidente o presidenta del tribunal, ya hay línea, ya dijo que se iba a ayudar, ya, etcétera. Esto me parece que era un tanto común en esa década, en esa época, y pues lo que acontecía era eso, pues que la desigualdad estaba notoriamente marcada y se distinguía precisamente en primer orden por la gente poderosa. Luego, obviamente, el tema de la corrupción, que también venía a ser un tanto evidente, porque también podría ser que no había acceso a alguna fuente de poder o a alguna persona cercana al poder, pero entonces si tenías poder económico, pues bueno, también esa era otra manera, otra forma en cómo se veía torcida y sesgada la justicia. No se me adelanten, no se me adelanten. Ya sé que muchos están diciendo, ¿y qué? Ahora ya no. Claro, por supuesto. Pero bueno, le estoy tratando de dar el contexto para que lleguemos al punto de por qué es importante que vayamos a votar. Sucedía esto que les estoy comentando, prioritariamente el acceso a la justicia se veía mucho más sesgado hacia las personas, hacia la gente con poder o hacia la gente con dinero. Y un trato sumamente pésimo, podría decir inhumano, hasta a veces cruel por parte de las autoridades cuando tú querías acceder a la justicia y no estabas lustrado con alguno de estos beneficios de poder o de dinero, ¿no? O sea, llegabas tú a los juzgados y te observaban y te miraban. Y fíjense, en mi experiencia, desde que era pasante, si no venías de uno de los despachos renombrados o de alguno de los abogados poderosos del momento, entonces ni te pelaban. O sea, es como de, oiga, quisiera tener acceso al expediente tal, etcétera. Ni siquiera respondían
O sea, ya no digas que te dijeran buenos días, claro que sí, permítame un momento. Nada, o sea, en absoluto silencio y con muecas de desaprobación y circunstancias verdaderamente difíciles en aquel momento con relación al acceso a la justicia. Y obviamente que todo esto era institucionalmente aceptado. ¿Por qué lo comento así? Varias de las ocasiones, varias de las veces yo en mi etapa temprana de litigio, de litigante, y como joven y estudiante y con ese anhelo de justicia, pues yo leía que decía la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? En su artículo tal, el funcionario te tiene que tratar bien, con respeto, ¿no? Entonces, pues yo me acercaba al secretario de acuerdos, al juez, que, tratando de hacer valer esos derechos, y sin embargo, muchas, pero muchas veces eh, o sea, era rechazado y anulado completamente en ese anhelo.